las excusas del caso. Tuvimos un inconveniente con la charla anterior. Son imponderables que ocurren en este tipo de eventos, pero de todo problema surge una oportunidad. Y nuestra querida Mariana Salgado tuvo la gentileza de sumarse algunos minutos antes del inicio de su charla para poder conversar, conocerle un poco más y también quizás ahondar en este tiempo adicional en su interesante visión del diseño para la innovación social con foco en poblaciones vulnerables, ¿ya? Eh, vamos a dar, vamos a invitar a Mariana a sumarse. Ahí está Mariana. Mariana, bienvenida. Gracias, un honor estar acá, muy lindo conocerlos y también estar en un evento que tuvo tan buenos oradores ayer. Me enteré que estuvo buenísima la sesión de ayer. Tal cual, estuvo muy buena. Tuvimos a Mariana Mazzucato, Mariana Prats, tuvimos a Carlos Scartazzini, pero hoy día te tenemos a ti, como también una de las invitadas principales de este quinto Encuentro Nacional de Innovadores Públicos. Estamos muy contentos de poder tener tu visión de la innovación, del diseño, sobre todo con foco en poblaciones vulnerables, ¿ya? Eh, Como le comentaba al público, vamos a aprovechar estos 15 minutos adicionales donde tuviste la gentileza de sumarte con anticipación para conocer un poco más de tu carrera. Sabemos que eres argentina, que naciste en Buenos Aires, pero que ya vive hace un tiempo en Helsinki, Finlandia. Y que a la Hace vez también, 23 años. 23 años ya, bastante tiempo, mira tú. Sí. Y que también has tenido una experiencia en el Ministerio del Interior de Finlandia. Hoy día, bueno, eres parte del Laboratorio de Innovación y Diseño Inland Design, con foco en políticas públicas. Entonces, quizás comenzar ahí a que nos cuente un poco cómo fue ese cambio de Sudamérica a Europa y sobre todo cómo ha ido trabajando durante este tiempo lo que tiene que ver con innovación social y diseño. Bueno, te cuento, yo me fui a estudiar, me fui a hacer una maestría primero y hice una maestría en diseño industrial y diseño estratégico y después de eso me quedé en Helsinki haciendo un doctorado. Hice un doctorado en el Laboratorio de Medios de la Universidad de Aalto, que es la universidad donde, bueno, es una universidad muy grande donde se estudia diseño también. Entonces, bueno, me quedé ahí haciendo un doctorado y un postdoctorado. Y durante el postdoctorado empecé a darme cuenta que como inmigrante que soy, me interesaba mucho trabajar en temas relacionados a la inmigración, porque como inmigrante, soy una inmigrante que tiene como muchos privilegios, sobre todo por tener por haber tenido tanto acceso a la educación. Entonces me parecía que era justamente como un tema que me interesaba, que en los próximos años iba a ser como socialmente muy importante y aparte donde podía aportar mi granito de arena. Entonces hay como diferentes tipos de diseñadores. Yo vengo de la investigación, ¿no? De la investigación en diseño y aparte específicamente soy una diseñadora que se especializó en este área, en el área de inmigración. Hay diseñadores que son más generalistas y van como saltando de área en área y aprendiendo del tema, trayendo consigo como esta expertise o esta experiencia muy fuerte que nosotros tenemos en los métodos, ¿no? Que sabemos mucho de métodos. Sin embargo, a mí bueno, me interesó especialmente como indagar sobre un tema y me parece también que somos mucho mejores diseñadoras cuando podemos tenemos la suerte de estar como en un tema muchos años, ¿no? Hay muchos diseñadores hoy en día que se dedican a otros temas, como por ejemplo hay diseñadores dedicados a la salud o al transporte, entonces también uno puede entender mejor qué tipo de intervenciones se pueden hacer cuando conoce el ecosistema a donde se está moviendo. Perfecto. Y ese diseño, ¿cómo ha influido en la generación de políticas públicas pensadas en el ciudadano? Desde el punto de vista, por ejemplo, del migrante, ¿han realizado algún tipo de aplicación real en políticas públicas en Finlandia o en otros países?
Sí. Eso es lo que voy a contarles en mi charla, pero nosotros empezamos el laboratorio Inland, que el que les voy a contar, empezó en el Servicio Nacional de Inmigración. Y ahí trabajábamos en la implementación de políticas públicas, entonces les voy a contar en mi charla el caso sobre el desarrollo de un chatbot que hicimos para atender a los clientes, y después cuando nos pasamos al ministerio lo que hacemos más es como el moldeado de política pública, es el momento de crear la política pública, y ahí también estamos trabajando, ahora estoy trabajando en los estudios preliminares para la revisión general de la ley de inmigración. Hay una ley de inmigración y vamos a revisarla completamente. Pero aparte de este trabajo que hago para el ministerio de diseñar políticas públicas, también investigo sobre el tema bastante en mi tiempo libre, y una manera que tengo de investigar es hacer mi podcast. Entonces hago un podcast que se llama Diseño y Diáspora, donde aprendo justamente del sur global y de los hispanohablantes trabajando con el tema. Y entonces, por ejemplo, saqué algunas compilaciones, como hago entrevistas a diferentes diseñadores trabajando, o gente alrededor del diseño, amigos del diseño le podríamos llamar, trabajando para el sector público. Entonces ahí cuando tengo un tema y lo investigo y lo quiero profundizar, compilamos unos libros. Este, por ejemplo, es sobre diseño y laboratorios de innovación, y lo hicimos conjuntamente con Federico Vaz, que es el que hizo la introducción, y son entrevistas. Hay, por ejemplo, al laboratorio de gobierno de ustedes, hay por lo menos 3 entrevistas a diferentes diseñadores que estuvieron en diferentes momentos del desarrollo del laboratorio. Y después hay otros temas también que siempre me interesaron y en los que alguna vez tuve la suerte de trabajar, como el diseño y la salud, y entonces armamos un libro de los diseñadores trabajando para la salud. Y son libros de entrevistas. El último que sacamos es Diseño y Territorios, que se trata de entender mejor cómo los diseñadores acompañan a diferentes comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Los libros están todos online y son gratuitos y los encuentran. Y bueno, es una manera no formal, digamos, cuando ya estudié mucho, de investigar un tema, ¿no? Hacer entrevistas para el podcast y después hacer una compilación en un libro de entrevistas. Excelente. De hecho, el podcast, para quienes nos están viendo, está disponible también gratuitamente en la plataforma Spotify. De hecho, ahí acompañamos el link en el chat. Y hay alrededor de 380 capítulos que están a la vez también agrupados por temática. O sea, está todo para llegar y consumir esa información. Hay, por ejemplo, temáticas vinculadas a acceso a la justicia, y una serie de otros temas que son sumamente interesantes, con distintos invitados, por cierto, también muy expertos en las distintas materias. Así que totalmente recomendado. Sí. Una cosa que quería decir también es que justo hoy publiqué una entrevista que me parece que es muy relevante para este foro, que es la entrevista a José Ayart, que trabaja en la Universidad Católica de Chile y que es parte del Laboratorio de Políticas Públicas. Y él cuenta cómo desde la universidad se puede apoyar a los diseñadores para entrar en el servicio público. Y cómo, o sea, como es un, ¿no? Así como ahora estamos entre servidores públicos tratando de ver cómo incorporamos nuevas prácticas innovadoras y entre ellas al diseño, también al revés, ¿no? Desde la universidad tratamos de
de abrirle las puertas y de hacer entender a los diseñadores que este es un espacio donde podemos crear, ser innovativos y podemos hacer cosas ¿no? Con toda la imaginación y toda la buena investigación que sacamos del tipo de trabajo que hacemos nosotros. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Yo también soy un fan de los diseñadores. Creo que necesitamos más diseñadores en el Estado, en todo sentido, desde diseñadores visuales, diseñadores de servicios. Acá en el laboratorio tenemos un componente de diseño, un núcleo de diseño que es clave para lo que hacemos. Y ese foco hay que permearlo a las distintas profesiones. No solamente que se queden encapsulados los diseñadores, sino que también, por ejemplo, puede haber algo de diseño en los abogados, al diseñar un contrato, por ejemplo, hacerlo más amigable para quien va a leerlo. O también, no sé, los Al diseñar una antropólogos. ley. Por ejemplo, el diseño de una ley es muy relevante. Si no pensamos en el usuario, no pensamos en esa bajada de cómo transformar un texto jurídico en algo amigable para la ciudadanía, estamos perdidos. Y ahí el rol y la mirada del diseñador y diseñadora son fundamentales. Totalmente de acuerdo con eso. Oye, estamos llegando a la hora del inicio de la charla. Para no quitarte más tiempo y para poder extendernos lo que corresponde en tu charla, te vamos ahí a dejar el escenario. Recordar a las personas que están participando hoy día que pueden dejar sus preguntas a través del chat. Vamos a tener un espacio al final de la charla de Mariana para poder responder todas las preguntas que vayan saliendo, que seguro van a ser muchas. Así que eso, Mariana, te agradezco nuevamente y quedamos muy atentos a tu charla para disfrutarla como puedas. Buenísimo. Gracias. Entonces, ahora sí empezamos. Ya tuvieron una breve introducción, pero vamos ahora a profundizar un poco en esto del diseño de políticas públicas en inmigración. Entonces, como les conté antes, soy una diseñadora de servicios contratada en forma permanente y todo el tiempo, digamos, adentro del Ministerio del Interior en Finlandia. Y pertenezco a este grupo que se llama Inland Design, que es un laboratorio de innovación y diseño. Aparte de eso, hago el podcast, como les contaba antes, les conté de las 3 publicaciones y encuentran la página ahí y pueden ver lo que estamos haciendo. Es mi forma de investigar y también de hacer ese trabajo meta de entender lo que hago también en mi idioma materno, porque en mi trabajo en finlandés el 100% casi. Entonces es la posibilidad también de darme ese espacio para pensar en otro idioma que es muy necesario. Entonces les cuento que el laboratorio se creó dentro del Servicio Nacional de Inmigración, que le llamamos MIGRI. Y ahí hicimos diseño de servicios. ¿Eso qué quiere decir? Específicamente es el diseño en la implementación de políticas públicas y es en donde la mayoría de los diseñadores que trabajan en el gobierno están focalizados. Entonces les cuento un ejemplo rápidamente. Cuando llegamos a la organización en el 2017, los clientes llamaban y solamente contestábamos el 22% de las llamadas entrantes. O sea, la gente llamaba para averiguar cómo va mi solicitud, mi residencia, cuándo la voy a tener lista, dónde tengo que ir a averiguar. Estábamos contestando muy pocas de esas llamadas. Entonces armamos este concepto del chatbot para atender las preguntas frecuentes y cuando el chatbot no podía atender, entonces sí pasaba a una persona que atendía. El chatbot habla 3 idiomas, sueco, que son los idiomas en que se atiende en esta organización, está en sueco, en inglés y en finlandés. Y sigue existiendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hicimos? Para lo más importante que queríamos lograr cuando empezamos a diseñar este chatbot era la confianza, porque si la gente llamaba y decía, hey, no le creí a lo que me dijo el chatbot, ¿me puedes decir si es verdad que esto es así, así? Entonces íbamos a tener el doble de llamadas entrantes. Y eso no lo queríamos. Entonces, teníamos que ser muy claros, el chatbot tenía que ser fácil de usar, tenía que tener consistencia y sobre todo crear confianza. Y para eso codiseñamos la personalidad del chatbot con
conjuntamente con la gente que atiende el servicio al cliente y también con inmigrantes. Entonces hicimos talleres con el personal de atención al cliente, hicimos un cuestionario en donde le preguntábamos a la gente, ¿qué querés? ¿Que el chatbot sea como tu mejor amigo o mejor como un mecánico de auto y te diga los hechos así, o preferís que sea como un maestro? Y después con esas personalidades que creamos hicimos algunos testeos. Y después también votamos adentro de la institución, porque la confianza había que generarla no solo entre los inmigrantes que llamaban, sino también adentro de la organización, ¿no? Que la gente de servicio al cliente esté contenta con que tiene un nuevo compañero de trabajo que es un chatbot. Y terminamos con una síntesis de ese trabajo, ¿no? Que era un robot sin género. Nosotros no queríamos, se sabe, la gente que estudia ciencia y tecnología se dio cuenta que muchas veces a los robots estos que contestan se les ponen nombres de mujeres porque se considera que el servicio al cliente en general está dado por mujeres. Nosotros quisimos hacerlo sin género, entonces dimos solamente a elegir 5 nombres sin género. Iba a ser más como un mejor amigo, más bien cercano y amigable, cuántos emoticones podíamos usar. Entonces, bueno, fuimos como definiendo esa personalidad, que es como el primer paso, y a la vez también negociando, por ejemplo, con diferentes departamentos, cómo tenía que hablar, que tenía que ser lengua bien clara, no podía ser el lenguaje que se usaba en la página web, que venía de la ley y que era bastante complejo, porque entonces los inmigrantes que están la mayoría leyendo estas páginas en una lengua que no es su idioma materno, no podían acceder. Entonces ese es el trabajo que sintetizamos en esta lámina, que después la tenían al lado la gente que escribía el contenido del chatbot. Entonces, cuando nos fuimos del Servicio Nacional de Inmigración, pasamos del 22% de las llamadas que contestábamos al 70%. O sea que hubo también otras intervenciones que hicimos en paralelo para que esto funcionara, pero bueno, tuvimos como en ese sentido una respuesta muy positiva, porque pudimos aumentar la cantidad de llamados que contestamos, que era el objetivo principal. Y también pudimos hacer algunos experimentos con otras organizaciones, como por ejemplo este que hicimos con la Oficina de Impuestos y la Oficina de Patentes, pensando en cómo podía ser una red de chatbots, porque uno nunca sabe quién hace qué trámite adentro del servicio público. Entonces la idea era que uno le podía preguntar al chatbot de migraciones, ¿y qué hago con mis impuestos? Y te trasladaba al chatbot de impuestos. Esto estaba pensado con un escenario que, si viene un inversor a residir en Finlandia, necesita la residencia, necesita traer sus impuestos y necesita en la oficina de patentes poner su propia patente a su empresa. Entonces, como facilitar esos 3 trámites a la vez. Entonces hicimos el experimento que también sigue funcionando. Era como una manera de pensar que los chatbots pueden estar en red, pensar como todo el sistema y no solamente nuestro servicio. Entonces, después de trabajar 3 años en el servicio de inmigración, pasamos al ministerio, y lo que hacemos es bien diferente. Y esto es algo que no hay muchos diseñadores trabajando y donde nos gustaría ver más diseño, que es el diseño del moldeado de la política pública. Si sabemos que una política pública entre funcionarios, quizás no necesito explicar esto, pero bueno, por si acaso, es que es un documento de gobierno y tiene diferentes formas. A veces es una decisión de gobierno, a veces es una estrategia, a veces es un plan de acción. En estos ejemplos son en los que yo estuve trabajando desde que llegué al ministerio hace 2 años. Ahora estoy trabajando en la política inmigratoria finlandesa y en el estudio preliminar para la renovación de la ley de inmigración. La vamos a renovar completamente y ahí estamos. Entonces, se trata de esto de diseño de servicios.
Y la verdad es que no, que es muchísimo más mi trabajo alrededor del diseño de prácticas de trabajo, de procesos, de políticas públicas, de estrategias, de colaboraciones y sobre todo el diseño de la participación. Entonces, si en Migri creábamos nuevos servicios digitales, implementábamos política pública, teníamos un rol bien operativo, en el Ministerio del Interior lo que hacemos es acompañar a otros, porque hay otros que son los dueños de esos documentos de gobierno en general. Y nosotros como diseñadoras lo que hacemos es acompañarlos y trabajamos en el proceso de crear estas políticas públicas. Entonces es un rol un poco más estratégico. Por ejemplo, este es el caso del plan de acción de prevención de entrada irregular al país, ¿no? Para la gente que entra irregularmente. Entonces, este caso a mí me gusta presentarlo porque muchas veces es como, me preguntan, bueno, pero concretamente, Mariana, ¿qué estás haciendo? Entonces, acá se ve como este es el documento final que está publicado, que son la acción en las áreas de trabajo. Pero yo lo muestro porque entre diseñadores esto es una herramienta muy normal que se llama la ruta del viajero. En inglés le dicen Customer Journey. Y es esto de pensar, es de pensar las acciones en relación al tiempo, ¿no? O sea, una persona primero tiene que pensar si viene o no viene al país, las acciones antes de venir en el país de origen, las acciones en las fronteras, las acciones en Finlandia, las acciones para promover la vuelta y las acciones concernientes a los que ya están sin el derecho de estar. Entonces, como diseñadora yo propuse usar esto durante el proceso y a la vez hacemos que la política pública sea más accesible y más fácil de entender porque está como sintetizada en 2 o 3 hojas donde se ven todas esas acciones claritas y a la vez durante el proceso nos sirvió a nosotras para ver si teníamos acciones en todas estas categorías, ¿no? Y cuando entrábamos, por ejemplo, si entramos a las acciones que tienen que ver con el origen y el país en tránsito, entonces ahí tenemos, o sea, como se abre cada acción y se ve si son estratégicas o operativas y quién es el organismo encargado de llevar a cabo esa acción. Entonces, esto es también es una herramienta que usamos en diseño que se llama los viajes del cliente y los puntos de contacto. ¿Cuál es el punto de contacto con la gente? Y ahí se empieza a entender esta política, que es la política que armamos en relación a este grupo. Y también a la vez una cosa que siempre tenemos es un mapa de actores, ¿no? Porque siempre hablamos de que estamos diseñando en relación a nuestros clientes, los inmigrantes, pero a la vez no solamente es eso, sino a todo un mapa de actores alrededor que se mueven alrededor del tema de la inmigración, como las municipalidades, las ONGs y las diferentes redes que hay y los otros ministerios y los otros organismos públicos. Entonces, acá, por ejemplo, en este mapa se ve a todos los que consultamos para poder hacer esta política pública. Y ahí es donde está mi trabajo, en cómo consultamos y a quién consultamos, cuál es el método de consulta y a quién, en qué momento en qué momento de esa acción. Cuando hablamos de la política inmigratoria en Finlandia, por ejemplo, que es otro proyecto que tenemos, que es como entender la complejidad de la política migratoria, y empezamos siempre escuchando a diferentes actores para ver si podemos influenciar en la política, escribir los documentos, comunicarlos y diseminarlos. Esas son las fases. Y en este escuchar a diferentes actores es donde está el rol del diseñador, es donde está el valor de lo que hacemos. Y muchas veces escuchamos de maneras muy diferentes, traemos nuevos métodos, como por ejemplo, acá fuimos a un festival para niños multicultural que se hace en Helsinki y le preguntamos a la gente qué tipo de política migratoria Finlandia necesita. Como
bien concreto. Y la gente y las familias nos respondieron. En general, cuando se habla de política migratoria, muchísimas veces, y sobre todo en los medios, se hace como mucho hincapié en lo que pasa en la situación con los refugiados. Y la realidad es que la mayor parte de los que vienen a Finlandia vienen por amor, o por la familia, o por trabajo. Entonces, esto de ir a un festival que convoque a familias era una manera de, bueno, preguntémosle a la gran mayoría de los que vienen a Finlandia como los que vienen por familia. Entonces nos dicen cosas como la política inmigratoria tiene que ser abierta porque se nos está acabando la gente. Esto es algo que se habla mucho, la población está envejeciendo y necesitamos una política migratoria más abierta de la que tenemos en este momento. Es importante que sea co-creada, escuchando a la gente, teniendo en cuenta diferentes personas, diferentes necesidades, y considerar el concepto de familia, que incluya a las abuelas y los abuelos, que eso es algo que no se da naturalmente. Por ejemplo, ahora no puedo traer a mi mamá a vivir a Finlandia porque no tiene derecho a quedarse. Entonces, tener un concepto de familia más amplio quiere decir poder hacer que los abuelos, o sea, las otras generaciones también puedan venir a Finlandia. Y recibir más refugiados. Este era el tipo de cosas que nos llegaron. Y nosotros sobre eso hacemos unos informes y después escribimos lo que tiene que ser la política inmigratoria, escuchando a la gente de diferentes maneras. Otra de las maneras, que esta es mi favorita, este es mi proyecto, porque este proyecto lo hicimos ahora, que son los diálogos sobre inmigración. O sea que convocamos a diálogos de inmigración. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el país, durante 3 días, pusimos 3 días, y diferentes organizaciones hicieron sus propios diálogos. Nosotros usamos un método que se llama Time Out, en donde los diálogos duran en general 2 horas, cada organización podía poner su tema. Entonces es una convocatoria muy abierta, y es una manera de hacer investigación cualitativa, pero con preguntas muy abiertas. Y este va a ser el modelo para los diálogos nacionales que están por venir, ¿no? Igual con este mismo modelo ya se hicieron otros diálogos sobre naturaleza y sobre los tiempos excepcionales de pandemia. Y la idea es justamente que de cada diálogo nos mandan los resúmenes, que es lo que o sea, las notas de ese diálogo, y se arma un reporte. Con ese reporte nosotros podemos entender qué le está faltando a nuestra próxima ley de inmigración, qué no estamos escuchando, qué hay para entender el fenómeno de la inmigración de una manera holística. Convocamos a la ciudadanía a que cada uno organice su diálogo, y el diálogo puede ser en una ONG, en una empresa, puede ser en el living de tu casa, y los diálogos en general son como de 10 a 20 personas las que participan. Vinieron, o sea, 80 diferentes organizaciones realizaron los diálogos, que para Finlandia eso es mucho, y ahora estamos en el proceso de analizar lo que vino. Hay como 2 investigadores que están analizando la totalidad de lo que surgió de estos diálogos, ¿no? Que es lo que nos tiene que ayudar a nosotros para las próximas políticas que hagamos desde el ministerio. Y la idea era justamente, ¿no?, esto de aumentar el entendimiento entre diferentes personas, abrir el debate de inmigración, que no sea siempre enfocado en temas que tienen que ver con refugiados, sino como entender la totalidad de la problemática y de los desafíos de los inmigrantes en Finlandia, y promover la integración y la inclusión, ¿no?, a partir de dar más posibilidades de participación a los inmigrantes. Nosotros creemos que sí, que se puede hablar de inmigración de manera constructiva. Y en eso estuvimos. Este fue el último semestre. Ahora cuando
cuando vuelvo de vacaciones, me voy a dedicar justamente a la publicación de este reporte y entender cómo nos sirve para las próximas fases. Entonces, ahora llegó la parte final de mi charla donde les cuento sobre el valor del diseño. O sea, o los límites del diseño. No todo es un mar de rosas, ¿no? En lo que les cuento hay un montón de cosas que hay veces están difíciles, porque no es lo mismo hablar del valor del diseño que el rol de las diseñadoras y los diseñadores adentro del diseño. Entonces, cuando hablamos sobre los roles, es muy importante entender qué hace la organización. Y en un ministerio lo que se hacen son, ¿no?, muchas veces esto de políticas públicas, leyes. Entonces, yo tengo que explicar constantemente cuál es el rol del diseño y por qué estoy ahí y qué es lo que estoy haciendo. En general, mi manera de explicarlo es que me dedico a entender y apoyar la participación ciudadana en la política pública. Entonces, eso quiere decir a cómo convocamos a la gente, qué tipo de métodos usamos, cuándo los convocamos y a entender qué es lo que sale de esa participación. Pero, ¿qué hace la organización? Es muy importante, porque al no haber otros, yo todo el tiempo estoy trabajando en grupos donde no hay otros diseñadores conmigo. Entonces, esto de explicar qué es el diseño es parte de mi día de trabajo todo el tiempo. ¿Cuál es el grado de maduración con respecto al diseño? El diseño es muy nuevo en el ministerio, no solamente en el Ministerio del Interior, sino a nivel ministerial en Finlandia. Somos solamente 2 diseñadoras que tenemos este título a nivel de los ministerios. Se usa el diseño, vienen consultores a traer diseño, pero es muy diferente que tener una colega diseñadora trabajando todos los días ahí. Sí hay otros que estudiaron diseño adentro de los ministerios, pero muchas veces tienen otros roles, o sea, por ejemplo, son project manager o son especialistas en algún otro tema y hicieron algún grado de diseño en la universidad para adultos, que es algo que se hace mucho en Finlandia. Y eso hace que se reconozca el valor del diseño mucho. Cuando hay hay otros colegas adentro del ministerio que estudiaron diseño, aunque no lo practiquen. ¿De dónde viene tu salario? Es muy importante si es una consultora o estás trabajando en la organización o es un laboratorio de innovación, porque muchas veces depende cómo sea el laboratorio de innovación desde el que yo trabajo, estamos totalmente adentro de una organización. No es que venimos, hacemos un proyecto y nos vamos, sino que seguimos con los proyectos a lo largo de la historia porque estamos todo el tiempo ahí, ¿no? ¿Y de dónde viene la financiación del laboratorio? También es una clave. En el caso nuestro, nuestros salarios vienen de la organización, no es una financiación externa, no es otro organismo el que nos está pagando. ¿Cuál es la oposición? ¿Cuál es el título de tu trabajo? Esto que contaba que tengo otros colegas que sí estudiaron diseño, pero no tienen el título de diseñadores. Yo tengo el mandato de hacer diseño. ¿Y cómo está compuesto tu equipo? Yo en general trabajo en equipos donde estoy sola en relación a cuestiones del diseño, o sea, tengo que explicar ese tipo de cosas todo el tiempo. ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo estudiaste? ¿Sos un sociólogo que se convirtió en diseñador? Tenemos un montón de diseñadores que vienen de otras disciplinas y a ellos los queremos, los abrazamos y estamos muy contentos de que hayan llegado al diseño, pero es muy diferente el rol cuando uno estudió diseño, por ejemplo, y yo trabajo todo el tiempo con juristas y abogados que hace mucho tiempo hacen y escriben las leyes. Entonces, muchísimas veces hago preguntas muy obvias para ellos, porque vengo de otra formación y no estudié lo mismo. ¿No? ¿Quién sos? Si sos un experto en experiencia, en el caso de, yo trabajo en el departamento de inmigración, entonces soy una experta en experiencia en el sentido de que soy una inmigrante en Finlandia. ¿Y cuántos años tenés? ¿No? Que parece ridículo, pero hasta cuántos años tenés son cosas que
que importan a la hora de estar negociando y entendiendo qué es lo que hay que diseñar. Entonces hay muchísimas jerarquías que salen de las respuestas a estas preguntas y muchas de estas jerarquías realmente no funcionan y sería mucho mejor trabajar en espacios un poco más horizontales. Entonces, a mí me parece que si bien el rol tiene que ver con todas estas cosas, me cuesta mucho a veces entender todas las jerarquías que se dan a partir de estos roles. Pero bueno, el rol del diseño es algo mucho más fácil y más donde estamos más cómodos en hablar porque es un poco menos subjetivo y tiene que ver, no tiene que ver con la experiencia personal al hacer diseño, sino cómo se entiende el diseño en la organización. Y lo que nosotros hacemos es esto de expandir colaboraciones, ¿no? De expandir colaboraciones, sobre todo invitar más a ONGs, a universidades y a inmigrantes. En el ministerio es muy normal hacer muchísimo trabajo con ONGs y son súper profesionales, pero siempre estamos tratando también de invitar a la ciudadanía no organizada, como los inmigrantes que no son partes de una ONG, porque es importante escuchar voces diferentes. Y también traemos mucho diseño de otras universidades, teniendo, por ejemplo, en este semestre yo tuve... estuvimos trabajando con un curso de diseño de servicios que hicieron un proyecto para nosotros y también estudiantes de maestría que hacen diferentes proyectos para nosotros. Entonces nosotros traemos métodos, herramientas, un plan de participación. Siempre que se hace un proyecto se hace un plan de participación, que eso es parte de como mi responsabilidad, y también traemos más recursos, porque el hecho de que haya un diseñador hace que hay más tiempo para planear esa participación, y, o sea, más recursos para hacer estos talleres y convocar a la gente. Entonces abrimos el espacio de diseño haciendo invitaciones a actores que son claves. Eso también es diseñar. Y actores que normalmente no son invitados. Siempre consultamos antes de tomar las decisiones. Y también diseñamos la colaboración para que se perpetúe en el tiempo y se abran nuevos diálogos. Queremos ser invitados, queremos que esa colaboración suceda aunque nosotros no seamos los que estamos armando un nuevo proyecto, pero también ser invitados a colaborar en otros espacios. Proveemos herramientas visuales para pensar, entonces si empieza un proyecto siempre hay miles de reuniones, hay una propuesta final y un documento final. Entonces mi rol es en esas dos burbujas celestes donde están, donde proveemos herramientas de colaboración, como puede ser durante la pandemia, por ejemplo, trabajamos mucho con estos Mural y Miro, y también herramientas analíticas como mapas de actores, rutas de personas, que es lo que les mostré antes. Y trabajamos mucho en esto de la comunicación entre colegas y en prácticas un poco menos jerárquicas, que adentro de los ministerios es algo como muy importante. Las herramientas de diseño producen un intercambio multidireccional y en esto estamos aprendiendo todos, ¿no? Y las prácticas del trabajo del diseño motivan a esto de que haya más horizontalidad en los equipos, porque hacemos como muchos talleres donde todos pueden decir lo que piensan y traer nuevas ideas a la mesa. Traemos también nuevos métodos para escuchar, por esto de ir a festivales es una cosa totalmente nueva en este contexto. Esto de armar diálogos nacionales de inmigración también, seminarios, stands, talleres, campañas, no solamente reuniones, que es la manera normal de escuchar que tenía el ministerio, o cuestionarios, ¿no? Y los diseñadores apostamos a la creatividad y a la imaginación colectiva, entonces la manera que tenemos de preguntar es como muy abierta y muy creativa, ¿no? De hecho, nos vamos a otros lugares a preguntarle a la gente qué piensa, y eso abre otro tipo de conversaciones. Cambiamos las maneras que se produce la consulta a la ciudadanía. Y el diseño trae más investigación cualitativa en la toma de decisiones. Esto
que nosotros propiciamos siempre de hacer talleres con diferentes actores. No es una cuestión que sale de casualidad, sino que lo hacemos porque esto es investigación cualitativa que después nos ayuda a entender cuáles son los pasos a seguir en el próximo proyecto. Y esto de diseñar la participación, que es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Entender cómo, cuándo, quién, de qué manera. Si al principio estamos dialogando, después empezamos un proyecto, creamos soluciones, cuando incorporamos la consulta, es muy importante, y a quienes estamos invitando. Entonces nos acercamos a la ciudadanía sin imponer una agenda, como en el caso de los diálogos que les mostré, con preguntas bien amplias, a veces. Y a veces tenemos preguntas más acotadas. ¿Qué hacemos en el caso de las deportaciones? ¿Qué tipo de soluciones tenemos? Pero también podemos hacer preguntas bien amplias, como hablemos de inmigración. Y a partir de ahí tomar decisiones y entender mejor qué es lo que tenemos que hacer. Validamos la participación como una manera de investigar, porque hay más orejas para escuchar a la ciudadanía, se amplía el rol de la investigación en la creación de políticas públicas, y la investigación cualitativa la hacemos también los funcionarios públicos, que eso de vuelta es algo nuevo en el contexto del ministerio, donde muchísimas veces tercerizamos investigación a grupos de investigadores. Poner el cuerpo, ponernos a nosotros mismos a investigar es bien diferente. Y entendemos que acompañar es diseñar, que muchísimas veces no tenemos una intervención, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, sino que estamos acompañando, y en ese acompañar vamos tomando decisiones con el grupo y vamos diseñando. Muchas gracias. Creo que ahora hablé media hora y me encantaría escuchar las preguntas que tienen. Gracias, Mariana, por tu charla. Estábamos escuchándola atentamente. Comentarte, bueno, que en Chile estamos viviendo un fenómeno migratorio importante. Estamos en plena época de renovación de normativa que no se modificaba desde el año 75, 76, así que estamos implementando a la vez un nuevo servicio migratorio. Y tu charla también da la posibilidad de imaginarse ir un poco más allá de cómo esa implementación pudiera ir acompañada de lo que entrega el diseño de servicio, de esta perspectiva del usuario y de las distintas herramientas que nos mencionaste a lo largo de tu ponencia. Me gustaría quizás hacerte algunas preguntas, algunas también que nos llegaron a través del chat. Lo primero respecto al diseño de servicio y cómo se cruza con la perspectiva de género. Ustedes, dentro del trabajo que realizan en el gobierno finlandés, ¿incorporan la perspectiva de género dentro del trabajo del diseño de servicios, por ejemplo, al momento de hacer esta investigación cualitativa? ¿Consideran ese elemento? No. Te lo puedo ampliar. En Finlandia hay bastante igualdad entre los hombres y las mujeres, hay bastante igualdad en el tema de los salarios, no es completa, obviamente, pero por ejemplo, cuando armamos una convocatoria para los diálogos de inmigración, cualquiera se puede presentar, entonces está abierta, no es que nosotros no pensamos cuántas mujeres y cuántos hombres van a venir a charlar. O sea, no lo pensamos de antemano y no hacemos específicamente ningún esfuerzo especial porque haya más mujeres que hombres o más hombres que mujeres. Como las convocatorias son abiertas a cualquiera, y nunca nos pasó que hubiera habido más de participación de un lado que del otro, entonces tuviéramos que hacer algún movimiento como para reparar esa situación. En general, las mujeres son muy partícipes, y en las ONGs que trabajan con inmigración hay también muchas mujeres participando. Entonces, hasta ahora nunca nos pasó que nos sonara una campana y dijéramos, hoy no estamos escuchando suficientemente a las mujeres. Obviamente que hay algunos temas específicos donde el tema del género es más importante, y ahí sí se tiene en cuenta, pero se tiene en cuenta normalmente porque tiene que ver con el tema. No es que... para mí eso es algo muy interesante que pasa en Latinoamérica y que
que es cuánto le estamos poniendo el foco al tema del diseño de género. Y está buenísimo, porque realmente necesitamos poner el foco ahí. En el tipo de trabajo que nosotros hacemos, realmente todavía no lo vimos como una necesidad, lo de poner el foco en el género. Está bien, te agradezco ahí la sinceridad de la respuesta. Esperemos llegar a esa realidad algún día. Oye, y respecto al rol de los servidores y servidoras públicas, o funcionarios y funcionarias públicas dentro de lo que hacen en Finlandia, acá tenemos muy marcado el elemento de la instalación de capacidades, del rol que cumple el funcionario y la funcionaria pública dentro de la entrega de servicios. ¿Cómo también trabajan ese elemento a nivel diseño de servicio en Finlandia? Pero no sé si entendí, si es una pregunta de vuelta en relación al tema de género, te voy a decir que soy muy activa en la red de diseñadores trabajando para el gobierno, que son todos funcionarios públicos que se autodenominan amigos del diseño. Tenemos una red de 700 personas que para Finlandia es un país de 5 millones, 4 millones, no, 5 millones, es muy grande. Entonces, en esa red tenemos gran mayoría de mujeres. En el diseño de servicios en general hay muchas mujeres. Y hay como esta visión muy humanista de cómo hacemos más servicios teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Okay. ¿Lo respondí Sí, bien? No sé lo que... te lo comentaba desde el punto de vista del funcionario público, quien trabaja en el Estado y entrega efectivamente servicios públicos a la ciudadanía. Nosotros acá como laboratorio estamos, bueno, dentro de la red de innovadores públicos. Lo que tratamos de fomentar es la instalación de capacidades de innovación, de que lo que se entrega como servicio a la ciudadanía tenga ese componente humano de pensar en el usuario, de que desde nuestro rol de funcionario público tengamos presente que finalmente tenemos que cumplir una función pensando en la ciudadanía. O sea, y ahí tenemos un elemento muy desarrollado que tiene que ver con la instalación de capacidades, de generar o entregar herramientas de forma permanente. Eso efectivamente se trabaja de alguna manera en Finlandia, es tema dentro no solamente del ejemplo que nos mostraste, sino que también otro. Sí. La formación de capacidad se trabaja constantemente, no necesariamente, no siempre no siempre tiene una perspectiva de diseño, sí, tiene una perspectiva de cómo generamos el cambio, de cómo, por ejemplo, cómo se capacita a los funcionarios públicos en relación a estudiar el futuro y poder prever lo que va a pasar. O sea, como hay diferentes tipos de capacitaciones. Cuando nosotros estuvimos cuando el laboratorio era parte del Servicio Nacional de Inmigración, nosotros hicimos una capacitación a 25 funcionarios de diseño de servicios. Y ellos 25 funcionarios venían de diferentes partes de Finlandia una vez por mes durante un año a hacer esa capacitación, y a través de eso nosotros podíamos como apoyarlos en esto de hacer el desarrollo de servicios con una visión más centrada en el usuario final, ¿cierto? Entonces eso lo hicimos nosotros, pero también hay como la Agencia de Innovación de Finlandia, por ejemplo, que hace como muchas capacitaciones para el sector público, y también hay como, hay diferentes momentos en que diferentes tipos de capacitaciones se hacen para los funcionarios. En este momento, la perspectiva del diseño de servicios es algo que interesa mucho, entonces también por eso pudimos hacer esa capacitación y hay como interés en capacitarse en el tema. Pero lo que te digo que una de las cosas que más ayuda es que existen estas universidades de arte aplicadas en Finlandia, donde muchos funcionarios, mucha gente en general, hace estudios, o sea, cuando ya tuvieron sus estudios de grados, hacen estudios como hacen Masters in Business Administration, o sea, maestrías en administración de empresas, pero muchas veces esas maestrías tienen un foco en diseño.
Entonces tenemos muchos funcionarios públicos que son como diseñadores escondidos, que tienen la capacitación en diseño, pero no necesariamente tienen un cargo donde lo puedan explotar en toda su dimensión. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Oye, respecto al trabajo que nos comentaste, acá hay una pregunta que se levantó a través de preguntas y respuestas, que tiene que ver con el seguimiento del trabajo que realizan con las distintas instituciones. ¿Hacen seguimiento? ¿Hay un fomento a la vez? Si efectivamente esa pregunta es, o sea, esa respuesta afirmativa de la sostenibilidad de la práctica de innovación desde el diseño. Y también cierran con qué buenas prácticas o consejos recomendarías para quizás asegurar esta continuidad del trabajo. Bueno, con respecto al seguimiento, cuando uno está adentro de la institución y no es un consultor que viene a hacer un proyecto y se va, el seguimiento no solamente lo seguís, sino que también traes parte de ese material que se juntó en ese proyecto al segundo proyecto. Entonces, un proyecto es la continuación de otro y sucede como muy naturalmente porque muchísimas veces somos las mismas personas las que vamos al siguiente proyecto. Entonces, sí, definitivamente se hace un seguimiento y por eso es como muy importante que haya consultores que nos estén apoyando en nuestro trabajo, a los funcionarios, pero también que haya funcionarios con capacitación en diseño, que estemos adentro de las organizaciones por un tiempo largo, porque eso hace que el know-how, que lo que se va aprendiendo en el hacer y que exista ese seguimiento a través de los años, ¿no? Que exista ese dar continuidad a los proyectos. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La segunda. El tema de las qué buenas prácticas o consejos quizás podrías recomendar para asegurar esa continuidad en el trabajo. Algo mencionaste recién. Bueno, yo creo que la práctica fundamental es que tenemos que legitimar a grupos de funcionarios públicos con capacidad en diseño, que no necesariamente tienen que ser diseñadores de cuerpo completo, pero sí que entiendan el diseño y sus dimensiones, y que esos grupos necesitan estar en la misma organización durante muchos años, porque, por ejemplo, estar en este momento trabajando con los juristas que están pensando la nueva ley de inmigración, a mí me llevó mucho tiempo, porque al principio, por ejemplo, quisimos meternos en ese área y no nos aceptaban. Entonces hay algunas zonas en donde donde si uno es un nuevo trabajador no entra, y hay algunas zonas que son muy importantes que entremos porque son zonas que también necesitan ser innovadas y necesitan ser permeadas por nuevas prácticas de trabajo. Entonces, por eso necesitamos tener grupos de diseñadores y gente capacitada en diseño por más tiempo adentro de las organizaciones, pero lo más importante también es tener a otros funcionarios públicos con una mente abierta a nuevas maneras de trabajar y con ganas de justamente de entender que la participación ciudadana es investigación cualitativa que nos muestra el camino hacia dónde ir, y que no es solamente algo que tenemos que hacer porque no nos queda otra, porque hay que consultar a la ciudadanía, sino que es algo que nos puede dar muchos elementos para diseñar y seguir. Y eso es para mí es el mensaje clave de mi trabajo. Buenísima, Mariana. Hoy estamos en el tiempo, no te queremos quitar más espacio de tu día. Solo reiterar el agradecimiento. La gente está feliz en la charla. Ahí están mandando algunos aplausos virtuales. Así que nada, pues, agradecerte enormemente por el tiempo. Ya lleva varias participaciones en encuentros y nosotros siempre es un honor poder contar con tu presencia. Así que Buenísimo. Ojalá que la próxima sea en Chile. ojalá, bienvenida cuando quieras. Adiós. Un abrazo, Mariana. Cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias, adiós. Oigan, bueno, gracias por la presencia en la charla. Los quiero dejar invitados a lo que viene.
viene la última charla del bloque, medición de satisfacción de los servicios para una mejor experiencia de usuario, a cargo de Santiago González. Él es economista, analista de políticas de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, ¿ya? Lo de siempre, tienen que salir y volver a ingresar a través del vínculo que aparece en la plataforma de Zoom Events. Así que eso, les agradezco montones, sigan disfrutando del encuentro. Un abrazo grande. Chao.